Buenas noches, estimados televidentes. Estamos nuevamente con ustedes a través de su programa Palabra de Vida y Poder. Le habla su hermano y amigo el pastor Carlos Peralta, fundador del Ministerio Tabernáculo de Dios. Estamos ubicados de los semáforos del Parque Central, 1 cuadra y 75 varas al norte. Si usted quiere visitarnos, quiere saber acerca de nosotros, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, escríbenos a nuestro correo, búsquenos en Facebook, también visítenos a través del sitio web que aparece ahí también en pantalla, para que escuchen nuestros programas de radio y en los diferentes canales de televisión por los cuales estamos predicando el mensaje de la palabra de Dios. Quiero animarlo en esta noche para que usted se una con nosotros a tener un estudio de las Escrituras. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él es el que nos tiene aquí y nosotros pues estamos haciendo su voluntad para poder llevar su palabra a través de los diferentes canales de televisión. Allá en Sebaco nos ven en otra estación de televisión, en Darío también nos ven en otra estación de televisión, pero también a través de este canal local aquí en Estelí estamos llevando el mensaje a Matagalpa, Sebaco y Darío, y también pronto vamos a estar en Jinotega y todo lo que es la zona norte. Oramos a Dios pues para que la señal sea extendida. Eso estamos orando y Dios nos tiene pues con ese propósito. Gracias a Dios que hasta el momento Dios nos ha sostenido y seguimos adelante haciendo su obra. Quiero animarle para que nos escuche, si usted tiene internet, a través del sitio web www.radiomanantialdevida.net. Por ahí estamos predicando a través de una radio y usted nos puede escuchar los lunes de 8 a 9 de la noche y miércoles de 8 a 9 de la noche. Estamos predicando a través de todo el mundo a través de esa radio. Ayer iniciamos nuestro primer programa y le damos gracias al Señor porque recibimos llamadas de Estados Unidos, de Europa, de diferentes partes de Nicaragua y también del mundo. Y qué bendición. Nunca nos imaginamos hasta dónde Dios nos puede llevar y hasta dónde Dios nos puede usar. Pero lo importante es estar dispuesto a servirle a Él. Vamos a orar antes de iniciar nuestro programa. Pero antes quiero decirle que si usted tiene sus peticiones de oración, sus comentarios, su sugerencia, quiere que oremos por usted, quiere información, escríbanos, mande su mensaje a los teléfonos que aparecen ahí, escriben un correo para que podamos conocerlo y podamos llegar hasta usted de manera personal. Así que ahí están los teléfonos y al final del programa voy a estar orando por ustedes. Vamos a estar orando por sus necesidades, por sus peticiones y también si necesita consejería, escríbanos, con mucho gusto nosotros podemos ayudarle de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche por el privilegio que me permites estar aquí, Señor. Sabemos, Señor, que lo que estamos haciendo es algo grande, Señor, y creemos, Dios, que tú estás con nosotros y que siempre has estado con nosotros y que nos has llamado, Señor, a hacer tu obra. Señor, en esta noche te pido que me ayudes, que me dirijas, que use mi mente, mi corazón y que sea tu Espíritu Santo usando mi vida, Padre, para poder llevar el mensaje de tu palabra a todas las personas que nos están viendo en los diferentes canales de televisión, en los diferentes lugares por donde estamos llegando, Señor, a través de este canal acá en Estelí, Dios. Yo te pido que bendiga las vidas, bendice los diferentes medios por el cual estamos llevando este mensaje, bendice las diferentes iglesias, los pastores de la ciudad de Matagalpa, Señor, todo lo que es la organización del CNP. Acá en Estelí también bendecimos a la organización del CNP, a todos los pastores, Señor. Padre, bendice también el seminario que tenemos mañana en Jinotega, Señor, con los pastores de Jinotega. Bendícenos, Señor. Úsanos, Padre, y que podamos, Señor, llevar ese mensaje poderoso a todos los pastores que van a estar reunidos con nosotros allá en Jinotega mañana, Dios. Gracias te lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano,
el tema que Dios nos ha puesto durante todo el tiempo que vamos a estar aquí, y yo creo que vamos a estar hasta que Dios venga, hasta que el Señor venga, porque ese es el deseo de Dios, y estamos dispuestos a servir al Señor hasta que Él venga. El tema que vamos a estar abordando es ¿cómo es Dios? Vamos a estar hablando de una serie de temas, y el tema principal de esta serie de temas es el carácter de Dios, y lo vamos a desglosar en subtemas. Hoy estaremos hablando acerca de cómo es Dios. Y muchas personas se formulan en la vida de manera personal haciéndose esta pregunta: ¿existe Dios? Porque muchos pueden decir: ¿será que existe un Dios? Porque yo no lo veo, no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Y si existe Dios, ¿cómo es Él? ¿Cómo puede ser Él? Y se hacen otras preguntas las personas y dicen: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito del estar aquí en esta tierra? Mucha gente no entiende por qué está aquí. Mucha gente no está claro por qué vino a este mundo. Pero cuando nosotros aceptamos que Dios es real y que Él existe y que fuimos creados por Él, creo que el sentido de nuestra vida, la razón de nuestra existencia, toma sentido. Y ahí, cuando aceptamos de esa manera, de que Dios es real, y creemos primeramente que debemos de saber que Él es el diseñador, el creador del universo, nuestra vida toma sentido, y comenzamos a el deseo de investigar acerca de Dios. Entonces es lo primero que debemos de creer, hermano. Usualmente o normalmente podemos ver toda la creación, y es una evidencia que no podemos nosotros rechazar o refutar, de que el cielo es la evidencia de un ser poderoso, de un ser que es omnipotente, de un ser que no está limitado a nada, que fue el que lo creó. Y ese es Dios, el mundo en que vivimos, la flora, la fauna, todo lo que nos rodea, aún los seres humanos. Sabemos que tuvo que haber un ser poderoso. Y cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta de esto y aceptamos que Dios existe, que Él es real, entonces, hermano, comienza esa pasión y ese deseo de conocer más de Dios. ¿Y de qué manera podemos conocer a Dios? ¿De qué manera podemos entender cómo es Dios? Sabemos que Dios se ha revelado en tres maneras, y una de ellas es la creación, el universo, todas las cosas que nos rodean, todo lo tangible, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos tocar. Sabemos que es obra del creador, del diseñador. Otra forma en la que Dios se ha revelado al ser humano, y Dios quiere que le conozcamos, es a través de su palabra. Nadie puede conocer a Dios, nadie puede conocer más a Dios si no estudia la palabra, si no estudia las escrituras. Porque ahí están los pensamientos, ahí están todas las cosas que podemos saber acerca de Dios. Ahí están, hermanos. Ahí podemos nosotros escudriñar y conocer a ese ser poderoso, a nuestro Padre Creador, a nuestro Padre Celestial. Y de esa manera usted va a aprender a confiar en Dios. Entonces Juan 10:10 dijo lo siguiente. Vamos a comenzar con el apóstol Juan. Sabemos que el apóstol Juan fue uno de los testigos oculares que vivió con Jesús, experimentó todos los milagros y maravillas, las experiencias, vio a resucitar a Lázaro durante 4 días, estuvo muerto, vio cómo crucificaron a Jesús, estuvo con él, con Jesús, fue alumno de Jesús, fue un discípulo, y fue el que escribió las cartas,
la primera y segunda carta de Juan, el Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Y en el libro de Juan es donde vemos ahí Juan dando testimonio del Hijo de Dios, que ese ser personal llamado Jesucristo era Dios hecho carne. Por eso vemos aquí Jesús diciendo con sus palabras: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo podemos alcanzar vida en abundancia? ¿Cómo podemos alcanzar la vida eterna? ¿Cómo podemos alcanzar, hermano, el conocimiento de Dios si ni siquiera lo conocemos, si ni siquiera estudiamos su palabra? Pero Jesús con sus propias palabras dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Podemos estudiar otro pasaje de hombres de Dios, como el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Pablo era un hombre muy estudiado, un hombre muy profesional. Dedicó toda su vida estudiando todo lo que es el Antiguo Testamento. Era uno de los líderes religiosos judíos del fariseísmo. Y Pablo, hermano, como adulto, fue fariseo. Pero un día, Dios se reveló a él. Pablo se encontró con Dios. Y Pablo, después que tuvo ese encuentro personal con Dios, dedicó el resto de su vida a aprender acerca de Dios. Y vemos esas evidencias en los escritos del Nuevo Testamento, que Pablo escribió casi toda la mitad del Nuevo Testamento. Pero aún así, imagínense, Pablo con todo ese conocimiento y experiencia personales, él se dio cuenta que no sabía nada acerca de Dios. ¿Por qué? Porque el conocer a Dios es, hermano, es durante el resto de toda nuestra vida. A través de nuestras experiencias, a través de lo que Dios está haciendo en cada circunstancia, en cada momento que nosotros pasamos, en cada prueba que pasamos, Dios se manifiesta. Dios es real. Y vemos aquí Pablo escribe en Romanos 11:33. Romanos 11:33. Vamos, este pasaje me gusta mucho porque realmente habla de la grandeza del Creador. Romanos 11:33. Yo quiero que lo lea conmigo. Pablo escribe y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo estaba diciendo la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento, la inteligencia de Dios es profunda. El hombre no puede conocerla. El hombre no puede explorar a plenitud el conocimiento de Dios, la inteligencia, la sabiduría de Él, porque nosotros tenemos una mente finita, estamos limitados al poder y señorío de Dios, a la grandeza de Dios. Y luego escribe en la otra parte: cuán insondables son sus juicios. Es decir, qué difícil es explicar las decisiones que Dios toma. Qué difícil es explicar las acciones que Dios hace y decisiones que toma sobre la vida de cada uno de nosotros. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Si en la versión en la versión sencilla dice lo siguiente: Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Mire qué tan claro. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que somos, hay cosas que pasan en nuestra vida difíciles de entender. Y quizás un día, y quizás ni la vamos a entender mientras estemos aquí en la tierra. Y un día le vamos a preguntar a Dios cuando estemos enfrente de Él: ¿por qué sucedieron las cosas? Y Él nos va a dar una explicación. Porque a veces nosotros queremos darle explicaciones a esto. O a veces cuestionamos a Dios y nos quejamos porque Dios está haciendo esto en nuestras vidas.
y no es lo que yo quería que hiciera. Entonces, Pablo es claro y dice, nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. En el versículo 34 dice, como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? Es difícil. ¿Puede alguien darle consejo a Dios? ¿Quién? ¿Habrá algún hombre que quiera aconsejar a Dios? ¿Quiera darle consejo? ¿Habrá alguien, algún ser que le diga, mira, vos hiciste mal en crear al hombre, o creaste al hombre incorrectamente, te equivocaste, no estabas claro de lo que estaba haciendo? ¿Habrá alguien que le diga a Dios? No hay nadie, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios? ¿O alguien le ha hecho favores a Dios antes para que Dios esté obligado a darle algo a cambio? Eso es lo que dice esta versión. O sea, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es que nosotros estamos prácticamente como seres humanos, estamos limitados a entender a plenitud la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento del Dios poderoso. Pablo describe a Dios de esta manera, como lo acabamos de leer en estos pasajes bíblicos. Entonces nos podemos dar cuenta que no podríamos nosotros haber sabido de Dios si Dios no se hubiera revelado a nosotros. Hemos tenido muchas experiencias en nuestras vidas como hijos de Dios. Y los discípulos de Jesús, cuando estuvieron con Él, ellos conocieron a Dios a través de Jesucristo. Dios se le reveló a ellos. Recuerden cuando Dios llegó al pueblo de Israel. Dios quería revelárseles a ellos, Dios quería mostrárseles a ellos. Por eso el Señor Jehová, en cierta ocasión, lo llama al pueblo de Israel como mis testigos. Porque ellos vieron con sus propios ojos, observaron, vivieron las experiencias, cómo el proveedor, Jehová, les dio todo lo que ellos necesitaban durante 40 años en el desierto. Cómo vieron cómo se partió el Mar Rojo, cómo Dios le dio de comer del maná, cómo Dios le dio agua de la roca, cómo Dios le envió alimento de la nada, cómo Dios los protegió de las altas temperaturas del sol en el desierto, cómo Dios los protegió de las bajas temperaturas en el desierto, columna de fuego por la noche, columna de nube por el día, ahí estaba Dios. Por eso Dios se refiere al pueblo de Israel como mis testigos. Más adelante vamos a estar viendo esos pasajes. Dios nos ha revelado algunas de sus cualidades personales o características. Podemos conocer a Dios a través de su palabra, y debemos de aprender a conocer el carácter de Dios. Cuando hablamos de atributos, podemos hablar de las características, o podemos hablar del carácter o de la identidad propia de una persona. Entonces, para poder conocer a Dios, para poder entender a Dios, primero tenemos que saber, conocer su carácter, sus atributos, sus características propias de su persona. Usted y yo no podemos entender a Dios si no lo conocemos a Él. A veces no vamos a entender a Dios si no sabemos ni su personalidad, no conocemos sus atributos. Y Dios revela sus atributos en tres formas. Habíamos hablado: a través de la creación, a través de las escrituras y a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermano, el propósito de Dios para sus hijos es que tengamos una relación íntima con Él a través de toda la vida, a través de todo el tiempo que nosotros podamos vivir aquí en esta tierra. Él quiere que nosotros le conozcamos, hermano. Vamos a leer en Deuteronomio 4:29.
Vamos a irnos a Deuteronomio 4:29. Por favor, anoten su pasaje ahí si están en casa. Deuteronomio 4:29. Si tiene ahí, ya tenemos el pasaje por acá. Deuteronomio 4:29. Dice lo siguiente: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Moisés está hablando al pueblo de Israel y le dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios. Moisés está a punto de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero según el contexto ahí, el pueblo de Israel se ha vuelto rebelde, se ha extraviado de los caminos de Dios. Pero aún así le dice: aún en tus circunstancias, aún en la situación en que estés, aún en tus malas decisiones, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Moisés nos dice: busquemos a Jehová tu Dios, busquémosle, y de veras que lo vamos a encontrar. Y si usted ha fallado a Dios, si usted ha desobedecido a Dios, hermano, pídale perdón a Dios y restaure la comunión con el Padre y vuelva a establecer esa comunión con Él, y usted lo va a encontrar. Por eso Moisés le decía: si desde allí buscares a Jehová tu Dios. Ese es el consejo que le daba Moisés al pueblo de Israel. Isaías 43:10. Isaías 43:10. Vamos a buscar otro pasaje bíblico. Vaya a su Biblia, Isaías 43:10. Mire cómo Dios se refiere al pueblo de Israel. Le dice, Isaías 43:10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Dios le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes sois mis testigos. Vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Si Dios te ha escogido a ti, si Dios me ha escogido a mí, si eres un hijo de Dios, hermano, no es por pura casualidad. Es para que seamos testigos de Él. Es para que hablemos de la maravilla que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es para que proclamemos y digamos que Dios es real, que Dios es fiel a su palabra, a su promesa. Por eso Dios le decía: ustedes sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que creamos en Él. Dios quiere que le conozcamos a Él. Porque usted no puede hablar de Dios, usted no puede confiar en Dios, usted no puede tener una fe genuina en Dios si usted no lo conoce. Si usted no estudia la palabra, si usted no tiene una relación íntima con el Padre, es difícil. Es difícil ser un cristiano maduro. Porque vamos a ver más adelante los atributos de Dios. Dios quiere que le conozcamos a Él, que creamos en Él y entendamos. Dice que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Está claro la palabra. Dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Habrá otros dioses antes de Dios? ¿Antes del Padre o después del Padre? Él mismo lo dice con sus propias palabras, con su propia boca. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Porque existen falsas enseñanzas que dicen que usted un día se va a morir y va a evolucionar y va a llegar a ser como Dios. La Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es que solamente hay un Dios, que antes y después no ha existido otro Dios, solamente Jehová, nada más. Vamos a seguir leyendo otro pasaje para que usted pueda
quedar un poco más claro. El apóstol Juan nos dice en Juan 17:3. Juan 17:3. Vamos a leer otro pasaje del apóstol Juan. Por acá lo tenemos. Miren lo que dice Jesucristo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y qué dijo Jesús? ¿En qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en tener mucho dinero en esta tierra, en tener posesiones, en tener influencia o poder. Yo no digo que estas cosas no son malas. El tener dinero no es malo, el tener posesiones no es malo, en ningún momento es malo, no estoy diciendo eso. Pero en sí Jesús dice, Jesús mismo dice, ¿en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti. Dios está completamente interesado en que usted y yo le conozcamos a Él. Jesús mismo lo dijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único. No dice que hay otro. Dice el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La Biblia es clara. Jesucristo vino a este mundo a revelar al Padre. La Biblia es clara. Dios, dice la Biblia, que Dios es espíritu, y que para poder revelarse a la humanidad no pudo venir en espíritu, porque usted y yo somos carne, somos seres humanos, y Dios no podía comunicarse con el hombre. Él tuvo que descender a la tierra en forma humana, en la persona de Jesucristo. Jesucristo era Dios 100% y era hombre 100%. En la Biblia encontramos de que Jesucristo en cierta ocasión actuó como hombre, pero también vemos actuando como Dios, haciendo cosas que el hombre no puede hacer, cosas extraordinarias que están lejos de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia condición. Así es, hermano. Cada problema que nosotros tenemos espiritual, a veces cuando vivimos una vida de preocupación, cuando vivimos ansioso, ¿sabe por qué pasa esto en nuestras vidas? Por falta o por causa de conocimiento acerca de Dios. O también falta de creer en lo que hemos aprendido acerca de Él. Por eso es bueno estudiar las Escrituras. Cuando usted viene en problemas a su vida, cuando está pasando momentos difíciles en su vida, usted tiene que venir ante el Padre, a tomar la Biblia y comenzar a estudiar la palabra de Dios y estudiar los pasajes bíblicos donde revelan a Dios verdadero, donde vemos que Dios es real y que nunca Él se ha separado de nosotros, nunca ha estado lejos de nosotros. Jamás. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Jeremías dice lo siguiente en el versículo 9:23. Vamos a irnos a Jeremías. Jeremías, vamos a buscarlo por acá. Después le digo el pasaje para que lo anote. Jeremías. Por acá lo tenemos. Jeremías 23, Jeremías 9, ya le digo. Jeremías 9, versículo 23. Lo vamos a leer, ¿verdad? Jeremías 9:23. Jeremías, un profeta de Dios, que sufrió mucho, que lo cortaron por la mitad por predicar el evangelio, por servir al Señor, por servir al Padre. Jeremías 9:23 dice lo siguiente: que nosotros no debemos de confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestras fuerzas o en nuestras riquezas, sino que confiemos en el hecho de que entendemos y conocemos al Señor. Lo mismo sucede con los hijos de Dios hoy en día. No debemos de confiar en nuestros títulos, en nuestras profesiones,
en nuestro dinero, en cuántos miembros yo tengo en la iglesia, en la infraestructura que yo tengo, en el templo que yo tengo. No, hermano. Por eso la Biblia es clara, dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y ese es el método que Dios ha establecido para los hijos de Dios en esta tierra. Así es, hermano. Si no, no fuera fe. Jeremías 9:23, leemos. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicios y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire qué palabra más poderosa. Dios está hablando y dice a través del profeta Jeremías, usándolo como un instrumento: así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vemos aquí uno de los atributos de Dios, que Él es justo y Él es recto. Él es justo y Él es recto. Y Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él, dice. El que alábese aquel, dice, en que hubiera de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que soy un Dios de misericordia, que soy un Dios de justicia, que soy un Dios que hago juicio en base a mis leyes, no se deja sobornar de nadie, sino que es un Dios recto y justo. Y dice, porque estas cosas quiero que ustedes sepan. Eso lo vemos aquí en Jeremías. Es una bendición aprender a conocer a Dios. Es interesante, hermano, el poder entender a Dios. Y eso nos toma tiempo. Vamos a aprender a crecer espiritualmente. Vamos a aprender a confiar en Dios en medio de las dificultades y circunstancias que nosotros pasamos, y vemos a Dios actuando en nuestra vida, en nuestras situaciones difíciles. Yo en cierta ocasión hacía esta pregunta: ¿qué tanto conocemos a Dios? Mucha gente dice, sí, yo conozco a Dios, o yo creo en Dios. Y a veces tenemos una fe intelectual, una fe de conocimiento. Porque sucede lo mismo cuando le preguntaba, ¿cuánto conocen al presidente de Nicaragua? Me van a decir todo el mundo, yo lo conozco. Pero una cosa es decir, yo lo conozco, y otra cosa es haber pasado un tiempo con él, platicando, conversando, haber vivido en su casa o haber compartido tiempos con él. Y ustedes en ese momento, usted se va a dar una idea de cómo es él. Y ya va a decir, no solamente lo conozco de cara, no solamente lo conozco en la televisión, sino personalmente. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no solo digamos yo conozco a Dios, que yo creo en Dios, sino que le conozcamos personalmente, que tengamos una relación íntima con Él. Ese ha sido todo el deseo de Dios desde el principio, que creó al hombre, que creó a la humanidad. Vemos ahí Dios creando a Adán y Eva, vemos Dios estableciendo una relación personal con Adán y Eva, vemos Dios hablando en el huerto del Edén. Dios tenía una comunicación íntima con Adán y Eva, hasta el punto que ellos fallaron y desobedecieron a Dios, y el pecado creó la barrera entre Dios y el hombre, y eso es lo que nos ha alejado de Dios, el pecado. Pero ahora tenemos a Jesucristo, el cual todo aquel que viene a Él y cree en Él, esas barreras se rompen y tenemos acceso confiado, esa relación, esa comunión, ese reconcilio con el Padre a través de Jesucristo. Así que por acá nos podemos preguntar, podemos hacernos estas preguntas. Vamos a irnos a un pasaje
de Salmos 19. Yo lo invito a que vaya a Salmos 19. Salmos 19. Salmos 19. Esta enseñanza es larga. Si es posible, a lo mejor nos llevamos todo el año, unos 6 meses enseñando. Pero yo quiero que usted no se pierda las enseñanzas y lleve la secuencia. Porque hoy estamos abordando el tema de cómo es Dios. A medida que vayamos desarrollando esta serie de temas, vamos a estar hablando acerca de cada uno de los atributos de Dios. Entonces, ¿por qué estoy enseñando esto? Porque Dios ha puesto en mi corazón de que usted sepa y conozca cómo es Dios, cómo actúa Dios en base a su palabra, cómo es Él. Porque muchas personas, hermano, andamos extraviadas, andamos perdidos, porque no entendemos a Dios. Y quizás muchas cosas que suceden en nuestra vida, y es Dios el que está en medio de esas cosas, actuando, haciendo esas cosas, para nuestro bien, nosotros no las entendemos. Y decimos, Dios es injusto con nosotros, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué? Dice aquí en Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Miren, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo le voy a dar un consejo. Cuando usted esté con grandes problemas en su vida y su fe está, como dicen, baja, sálgase al patio. Si su casa es de 2 plantas, súbase a la segunda planta o súbase a la terraza, yo no sé dónde. Y si vive en el cerro, vaya así al cerro y comience a contemplar el firmamento. Comience a ver las estrellas. Comience a ver la naturaleza. Y obsérvela y deténgase. Y imagínese el poder de Dios que es tan grande. Y usted compáralo con el problema que usted está pasando. Y diga, ¿será que Dios me va a responder? ¿Será que Dios no está conmigo? ¿O será que este problema Dios no está capacitado para resolverlo? Imagínese. A veces nos pasa que algo pequeño, hermano, nos hace dudar de Dios y vemos las maravillas. Por eso el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos son evidencia del poder de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. La noche, el día, hermano, hablan de Dios. Cada día que pasa, habla de Dios. Así que todas esas son evidencias. Y aquí, ¿qué aprendemos de Dios? ¿Qué atributos vemos en estos pasajes? De que Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. Esa es una de las características personales de Dios. Es uno de los atributos de Dios. Podemos ver otro pasaje en las Escrituras que podemos aprender acerca de Dios. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Ya lo tenemos por acá. Si lo tiene usted, si no lo tiene, y si no lo encuentra en su Biblia, mejor vaya anotando los pasajes bíblicos y después lo estudia, porque el tiempo aquí se va rápido. Romanos 1:18. Así es. Romanos 1:18. ¡Qué bendición! Estamos hablando acerca de cómo es Dios. Y cada vez que leemos la palabra, cada vez que leemos las Escrituras, hermano, vamos aprendiendo más de Él. Y a veces las circunstancias que pasan en nuestra vida, yo le digo a las personas, en la enfermedad, las situaciones difíciles en nuestra vida que pasan, algo tiene Dios, es un propósito en nuestra vida. Hermano, cuando nos pasa algo difícil en nosotros, cuando estamos pasando algo duro en nuestras vidas, enfermedades, situaciones económicas, cosas que son terribles,
Dios tiene un propósito y un plan. Debemos de entender que Dios es soberano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, que es otra característica, es un atributo de Dios, debemos entender que Él tiene la única razón a nuestra situación que estamos pasando. Él es soberano. Y el ser soberano quiere decir que Él está sobre toda autoridad, sobre todo reino, sobre todo señorío. ¿Y sabe qué también significa? Que Él hace las cosas como Él quiere. Los profetas decían, ¿quién le puede pedir consejo a Dios? ¿O quién puede aconsejar a Dios? ¿Quién de los seres humanos le puede decir a Dios, estás equivocado en lo que estás haciendo? Porque eso fue lo que Job hizo. Pero vámonos a Romanos 18, 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Mire lo que escribe el apóstol Pablo. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En este pasaje el apóstol Pablo, él nos está enseñando de que Dios es un Dios justo, de que Dios es un Dios de justicia, y que dice que su ira se revela desde el cielo contra toda maldad, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Es lo que estábamos hablando. Uno de los atributos de Dios que vamos a estar estudiando más adelante es sobre que Dios es justo, que Dios es recto, y que Dios nunca se va a hacer al lado del que tiene más dinero, ni el que tiene más poder, ni el que tiene más influencia. No, Dios siempre va a actuar en base a sus leyes, en base a su palabra, en base a su rectitud. Nosotros no podemos sobornar a Dios. No podemos sobornar a Dios. Los hombres se pueden equivocar. Los jueces se pueden equivocar. Porque un juez puede tener todas las evidencias que se le ha proporcionado ahí en un caso de una determinada persona, en un delito. Pero una de los problemas, de las desventajas que tiene un juez terrenal, es que primero es pecador, y segundo no es omnisciente, no lo sabe todo, y se puede equivocar, y quizás puede dictar un fallo en base a las evidencias que tenga ahí, que tal vez no sean muchas, y a lo mejor está actuando injustamente porque él no es Dios y se puede equivocar. Y a veces, ¿verdad?, no puede estar actuando en base a las leyes, porque somos seres humanos. No podemos ser sobornados. El ser humano es débil, pero Dios no es así. Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Y aunque le querramos nosotros, lo querramos engañar a Dios no se le escapa nada. Dios lo sabe todo y es uno de sus atributos. Él lo sabe todo. Por eso Pablo decía, Él es un Dios justo, un Dios recto, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios dice, se lo manifestó. En el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ningún ser humano un día va a poder tener excusas delante de Dios. Porque Pablo dice, las cosas invisibles, lo que no conocemos de Dios, las cosas invisibles, lo que no se puede tocar, lo intangible. Dice, su eterno poder. Nosotros podemos ver el universo, podemos ver la creación. Esa es parte de la evidencia del poder de Dios, y eso revela que Dios existe, que Dios es real, y que ningún hombre pudo haber creado eso. No surgió de la nada, no fue por pura casualidad, no fue producto de una explosión. Tuvo que ver a alguien, un ser supremo, que creó todas las cosas. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Aquí en estos pasajes estamos viendo algunas
características personales de Dios, que la vamos a estudiar de manera un poco más profunda en la siguiente serie de temas que estaremos abordando. Vemos que hemos visto que Dios es justo, que Dios es recto, que Dios es omnipotente, que Dios es poderoso, que a Dios no se le escapa nada. En estos pasajes, Pablo nos está enseñando en estos pasajes. Y podemos ver más pasajes bíblicos para aprender acerca de Dios. Vamos a leer un pasaje más para poder terminar. Vamos a leer aquí, vamos a irnos a uno de los salmos. Esos salmos son muy bonitos para poder leerlos y meditar en ellos, porque hablan de la grandeza de Dios, de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo es Él. El salmista se expresa de una manera, podemos decir, maravillosa del Creador. Dice el salmista en el capítulo 9 del versículo 7. Estamos en el Salmo 9:7 y dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Vemos, miren lo que dice el salmista: Dios permanece para siempre y que Él juzgará al hombre, a los pueblos, a las naciones con rectitud. ¿Se acuerda de lo que le decía? Dios es omnisciente. Podemos estar escondidos ya en el último rincón ahí y decimos: aquí nadie me está viendo. Nadie me está viendo aquí. Podemos estar metiendo la mano ahí. Podemos ser infieles a nuestras esposas. Y usted llega como que nada y como que no ha pasado nada. Y si mira al líder religioso en la esquina, se le anda escondiendo por allá y por acá. Pero, ¿qué pasa? Estas personas que actúan de esta manera es porque no conocen a Dios, porque se le esconden al hombre, y al de arriba que lo está viendo, dicen ellos: Dios no me está viendo. Pero dice aquí: Él juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. ¡Qué bendición! Él es nuestro refugio, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza en medio de la angustia. Así que en esta noche, hermano y amigo, usted que está viendo el programa, yo le animo. ¿Quiere conocer más de Dios? Dedique su tiempo en las Escrituras, que es un medio que Dios ha dejado para que nosotros podamos conocerle a Él, crecer más en Él, porque sin Él no somos nada. Nosotros somos sus hijos, somos su creación, y Dios nos creó con un propósito. Aquí no estamos aquí en la tierra por pura casualidad. No estamos en la tierra porque se le ocurrió un día a nuestros padres, ¿verdad?, unirse en matrimonio, unirse en amor y venir al mundo. Por pura casualidad no estamos aquí. Más adelante vamos a ver esos pasajes en la Biblia. Así que en esta noche, si usted tiene alguna petición de oración, escríbanos. Si usted se quiere reportar a nuestros teléfonos, también mande su mensaje a nuestro correo electrónico. Si nos quiere escuchar por internet, estamos predicando la palabra de Dios por todo el mundo. Visite el sitio web www.radiomanantialdevida.net. Ahí estamos predicando los lunes y los miércoles de 8 a 9 de la noche para todo el mundo. Así que yo le animo, si usted nos quiere visitar, nosotros tenemos un local donde nos reunimos. Y Dios bendiga a mi hermana y amiga, la licenciada Magali. Ella es la directora de la Universidad Udo. Que Dios la bendiga y que Dios le dé sabiduría en sus labores para poder dirigir esta universidad, y que le ayude a seguir adelante en medio de sus situaciones. También a mi hermana Arlen y amiga, ¿verdad?, licenciada, yo digo colega también. Dios la bendiga a ella y que Dios le ayude a salir adelante, que Dios le dé fortaleza, que Dios la está usando a ellas, y gracias. Y sabemos que lo que hacemos para Dios no es en vano, porque las obras que hacemos para Dios aquí en esta tierra
Dice la Biblia que un día vamos a recibir recompensa en los cielos. Las obras son buenas. Cualquier buena obra que hagamos para Dios es buena. Porque lo que hagamos para Dios es lo que va a prevalecer, hermano. Pero las cosas materiales aquí van a quedar. Y allá en el cielo un día Dios nos va a llamar a cuenta. Y Dios nos va a decir, ¿qué hicieron por mi obra? ¿Qué hicieron por mi iglesia? Siempre y cuando lo hicimos con la motivación correcta, vamos a recibir recompensas allá en los cielos. Porque allá en el cielo van a haber recompensas. Y va a haber un juicio donde Dios va a juzgar a todos los cristianos, no para ser condenados, sino para pedirnos cuenta. ¿Qué hiciste con tu dinero? ¿Cómo cuidaste tu familia? ¿Cómo administraste tu dinero que yo te di? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Ah? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Cómo trataste a tu esposa? ¿Qué hiciste con el ministerio? ¿Qué hiciste con la iglesia? Dios nos va a pedir cuenta, no crea. Todas las cosas que Dios nos ha dado tienen un propósito. Así que en esta noche vamos a estar orando por las personas que se nos han reportado y vamos a estar orando por acá, por la licenciada Magali. Vamos a estar orando por la licenciada Arlen de la Universidad UDO. Así que también aquí tenemos a mi hermano y amigo Ezequiel. También tenemos por acá a Daisy. Bendiciones. Y todas estas personas que se nos han reportado. A mi hermano Lester Pérez por acá. También si nos está viendo. Y su hija que va a estar de cumpleaños el 19. Creo que se llama Cristel Noelia Pérez. Su esposa. Dios bendiga a mi familia. Vamos a estar orando, Padre. Gracias por el tiempo que nos permites el haber estado aquí, Señor, en este lugar. Señor, agradecemos el tiempo que tú nos has dado por estar aquí. Bendice las familias que he mencionado. Bendice a la licenciada Magali, a la licenciada Arlen. Bendice a la Universidad UDO. Bendice a cada una de las personas que estudian ahí. Bendice a los estudiantes, Señor, a los jóvenes y a todo el personal de la Universidad UDO. Bendice a todos los siervos de Dios de la ciudad de Estelí y por donde nos están viendo en Matagalpa, Sébaco, Darío, Jinotega. Pronto vamos a estar por allá. Todo lo que es la zona norte también. Oh Dios, bendice allá también, Señor, los que trabajan en Canal 21. Al personal de Canal 21 allá a través de Telecable. Los que trabajan en Canal 48 en Claro, allá en Sébaco. Señor, también a través del sitio web, Padre. Bendice a mi hermano Aristides Matei, director de este ministerio, Señor. Oh Dios, gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mi hermano Lester Pérez, a su niña Cristel, Padre. Bendice a mi familia. Bendice a mi hermano, a mi hermana y licenciada Arlen, Señor. Yo te pido por su salud. Ayúdala, Padre, y oramos por ella, Dios. Porque tú tienes, Padre, poder. Y yo te pido por ella. Bendícela a ella. Bendice a su mamá. Y bendice sus labores en la universidad. Gracias por el tiempo que usted nos ha permitido el haber llegado hasta lo más íntimo de sus hogares. Y le invitamos a que nos visite. Tenemos reuniones los miércoles, jueves, viernes y sábado. Miércoles y jueves estaremos fuera de Estelí dando un seminario en Jinotega. Pero el sábado y domingo nos estamos reuniendo. Si usted nos quiere visitar, ahí están nuestros teléfonos. Llámenos y estaremos visitando su hogar, su casa. Y visítenos, nos reunimos de los semáforos de la Parque Central, 1 cuadra y 75 varas al norte. Así que nos despedimos de ustedes. Dios me los bendiga y pasen muy buenas noches.